Avanzamos con más de Pro Ganadería y es momento de saludar al señor Ricardo Chu, él es primer secretario encargado de prensa de la República de China Taiwán, con quien vamos a conversar acerca de la aprobación de la República de China Taiwán para la habilitación en lo que hace al mercado para cortes de menudencia bovina paraguaya. Taiwán habilita el mercado para cortes de menudencia de bovina paraguaya. Señor Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Ahora lo escuchamos perfectamente. Decía yo que Ok. esta es una noticia muy importante, la habilitación del mercado de China-Taiwán para los cortes de menudencia de la carne vacuna paraguaya. Sí, todos sabemos que en el año pasado, en el 2020, la exportación de carne bovina vaya a Taiwán aumentó 5.000 toneladas de carne que ha reemplazado a Nueva Zelanda y Australia. Es la segunda fuente de nuestra importación de carne. Y entonces, que esta habilitación de importación de menudencia bovina paraguaya se aumentará todavía en esta cantidad. Pero cabe mencionar que este es el resultado positivo de la 20ª conferencia de cooperación económica entre Taiwán y Paraguay, celebrada el pasado 24 de septiembre de 2020. Y habilitará 16 cortes, pero todavía hace falta un proceso de sanidad animal y ahora se iniciaron los procesos de actualización de regulación de sanidad animal y después de ese proceso tenemos que avisar a nuestro mercado local y además a la Organización Mundial de Comercio para entablar esas regulaciones de importación de carne, de menudencia bovina paraguaya. ¿Puede reiterarnos, por favor, los datos que nos daba al inicio de la entrevista? Por un problema de audio no lo escuchamos bien. Si puede reiterar, por favor. Ah, sí, ok. Este es un resultado, digamos, la habilitación de 16 cortes de menudencia bovina paraguaya, resultado de la conferencia, de la 20ª conferencia de cooperación económica entre Taiwán y Paraguay, celebrada el pasado 24 de septiembre de 2020. Y en ese sentido, que es los 16 cortes de menudencia bovina paraguaya, una vez cumple los procesos de actualización de regulaciones de sanidad animal para conseguir el ingreso de esos cortes lo antes posible. Una vez termina ese proceso de regulaciones de aviso a nuestro mercado local y mientras tanto avisar la Organización Mundial de Comercio y así para ingresar la menudencia bovina paraguaya. Los expertos ya tienen fecha de poder realizar este estudio en nuestro país en lo que hace a la calidad de los productos, a la adecuación a la que debemos justamente someternos en lo que hace a este proceso, en lo que hace justamente a las auditorías principalmente. Sí, lo que pasa es eso se necesita un tiempo. Aún no sabemos cuánto, pero lo vamos a hacer lo antes posible. Para conocer más acerca del mercado de Taiwán, ¿representa un volumen importante? ¿Son de consumir menudencias bovinas? Sí, lo que pasa según nuestra costumbre de gastronomía, el mercado también es un mercado de consumidor de menudencia también. Entonces se espera no solamente la carne, porque la carne bovina paraguaya ya tiene su fama en Taiwán, como en tan pronto tiempo se logró como segunda fuente de nuestra importación de esta proteína roja. Y se espera que una vez se habilita la importación de menudencia bovina paraguaya, se aumentará.
aún más la cantidad de la exploración de menudencia de Paraguay. Cuando hablamos del mercado de Taiwán, tenemos que hablar de un mercado doméstico. Existen también cortes para mercado premium. ¿A qué se apunta cuando hablamos del mercado de Taiwán? En el mercado de Taiwán sí preferimos unos ciertos cortes, como por nuestra costumbre de gastronomía. Pero de la menudencia, esos cortes son muy bienvenidos, como esos 16 cortes de menudencia. Pero la carne bovina sí preferimos algunos cortes, como 5 o 6 cortes, pero están desarrollando porque la costumbre está cambiando también, porque hoy en día la generación jóvenes, ellos aceptan más tipos de comida. Entonces, se espera que se mejora en el mercado nuestro. Es decir, que solamente sería un proceso de protocolo para que se cumpla con los estándares exigidos y para que Paraguay pueda avanzar en lo que hace a la exportación. Y hablamos de un volumen Sí. bastante interesante cuando hablamos del mercado de China-Taiwán, de una población de aproximadamente ¿cuántas personas estamos hablando? Nosotros tenemos 23,5 millones de habitantes. Y esto nos permite entender también el volumen que pueda significar esto para la industria y consecuentemente el impacto que pueda tener esto en materia de repercusión económica justamente. Sí, esperamos porque Taiwán no producimos mucho la carne bovina. Entonces, en ese sentido, que dependemos muchas importaciones de carne. En este caso de carne bovina. Entonces, se espera que la menudencia es una parte que muy bienvenida a nuestro mercado. Entonces, aún más se va a crecer, creemos. Ahora, se habla del resultado de esta 20ª conferencia de cooperación económica entre la República de China, Taiwán y Paraguay. Es uno de los lineamientos. ¿Existen otros temas en lo que hace al rubro de la producción de nuestro país? Porque hablamos de Paraguay también como productor de alimentos para el mundo y en este caso estamos haciendo anuncio de la menudencia bovina. También existen otras intenciones que, digamos, estamos encaminados a próximamente dar a conocer. Sí, claro. Por ejemplo, que todo esto es un esquema que ya sabe es vigésima, quiere decir por lo menos 20 años, porque esta conferencia se hace anualmente. Entonces, bajo ese esquema, los ambos lados, en el caso de Paraguay es Ministerio de Industria y Comercio, en caso de Taiwán es Ministerio de Economía. Anualmente hablamos sobre las posibilidades de desarrollar los intercambios de comercio. Entonces, en dicha conferencia vigésima que mencionó a incluir la menudencia para nuestro mercado y sobre todo hay otros como unos muy detallados como ítems técnicos, pero todos son productos fuertes de Paraguay. Entonces esperamos que puedan desarrollar aún más los productos nacionales de Paraguay. Cuando hablamos Eh, de y, dentro de esos productos, uno es KEE, que es un producto bien conocido internacionalmente y está incluido en esa conferencia también. sin duda sabemos también del potencial que existe cuando se dan este tipo de reuniones y hoy hablar de la menudencia bovina también es un paso importante para que pueda también de cierta manera consolidarse en lo que hace a una marca país ya en un mercado y en este caso hablamos de Taiwán y el potencial que esto tiene también. En relación a los precios, ¿cuesta mucho consumir menudencia o carne bovina en Taiwán? Sí,
Puedo decir que, por ejemplo, en Taiwán hay una comida muy conocida que es muy bienvenida por nuestro pueblo, que es sopa de carne, sopa de fideo con carne. Y hay un tipo de sopa de fideo con carne y tendón. Y eso tendón justamente es un corte de la menudencia. Y la verdad, no sé exactamente cómo se vende el precio en el mercado, pero en los restaurantes, si uno pide una sopa de fideo con carne, es más barato que una sopa de fideo con tendón. En este sentido, se espera, la menudencia tiene muy buen precio en nuestro mercado. Y es justamente a lo que se apunta a este mercado y es importante conocer también para que nosotros podamos interpretar de cierta manera lo que significa el mercado de Taiwán y dentro de esta lista justamente tenemos al tendocino, tendón de Aquiles, aorta, tendones, mondongo, membrana de diafragma, librillo, cuajo, rabo, corazón, entre otros, o sea que la lista es bastante amplia y esto nos permite nuevamente interpretar cómo es el mercado y a lo que apuntamos hoy un volumen bastante interesante también. Así es. Y también así lo esperamos que pueden aumentar el volumen de este fin de año. Yo, Ricardo, muchísimas gracias por la predisposición, por el análisis, por darnos detalles también de lo que pocos conocemos muchas veces y de lo que hoy día tenemos también en detalle, gracias a usted y por darnos detalles justamente de cómo es el mercado y el consumo también que tienen en Taiwán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Un gusto.